Queremos ahora dar paso a la primera ponencia de esta mañana y me voy a pedir que suba aquí al estrado y dar la bienvenida a Luis Carlos Frías, actual director de El Sembrador Radio y Televisión en México y director de Signis México, capítulo Guadalajara, quien nos hablará de las metáforas de su santidad Francisco. Bienvenido. Muchas gracias, Armando. Señor Jesús, perfecto comunicador, que este evento preparatorio a la 53ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales sea no solo un ejercicio de comunicar, sino de comunicarte. Amén. Ante todo agradezco a Ricardo Cruz, a Carlos Valles, su caridad al invitarme a participar en este evento junto a amigos y maestros de la comunicación. En este momento vamos a hablar sobre las metáforas que el Santo Padre Francisco nos propone en este mensaje para la jornada de este año 2019. Bien, quisiera iniciar poniendo este tema de la jornada de las comunicaciones en contexto. Obviamente del Concilio Vaticano II, como ya vimos al inicio en el video con el que iniciamos esta jornada. El decreto Intermirifica del Concilio Vaticano II confirma el uso de los medios, la necesidad del uso de los medios para la comunicación social en vista de la nueva evangelización. El texto que les propongo leer es el número 18 de este decreto, el cual dice lo siguiente: para mayor fortalecimiento del apostolado multiforme de la Iglesia sobre los medios de comunicación social, debe celebrarse cada año en todas las diócesis del orbe, a juicio de los obispos, una jornada en la que aquí habla del objetivo, en la que se ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia, se les invite a orar por esta causa y a aportar una limosna para este fin, que será empleada íntegramente para sostener y fomentar, según las necesidades del orbe católico, las instituciones e iniciativas promovidas por la Iglesia en este campo. Este decreto Intermirifica fue firmado por San Pablo VI el 4 de diciembre de 1963 y la primera jornada se celebró 4 años más tarde, también por el Papa Pablo VI. El mensaje para la jornada siempre se propone, y así lo instruye el decreto, los días 24 de enero, que es la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Y también instruye que la jornada se celebre el domingo anterior a Pentecostés, que es el domingo de la Ascensión de nuestro Señor. En este año 2019, mañana 2 de junio de 2019. Es decir que considerando el historial de jornadas, tenemos que el Papa San Pablo VI celebró 15 jornadas, San Juan Pablo II 24, Benedicto XVI 8 y Francisco 6, incluida la de mañana. Bien, vamos a tocar el tema antes de entrar en las metáforas del mensaje. Quisiera proponerles algunas reflexiones en torno a las metáforas que son tan comunes en el pontificado de Francisco. Número 1, para entender de qué estamos hablando, la definición que ofrece la Real Academia Española en torno a qué son las metáforas, dice que son una traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Si nos vamos a la etimología, caemos en cuenta que metáfora viene del latín metáfora
y del griego metáfora, que está dividido en dos partes. Meta, más allá, y fíjense que aquí hay algo muy interesante. En Grecia, los autobuses y las transferencias bancarias llevan este mismo nombre, meta y farein, que es trasladar. Las metáforas, pues, condensan o comprimen la realidad y la expresan de manera analógica, en forma sencilla y veloz. Son de fácil apropiación y tienen una gran ventaja: no se requiere explicarlas. Hay muchos ejemplos que podríamos poner sobre lo que es una metáfora. Por ejemplo, si les dijéramos que alguna persona está que echa chispas, entendemos obviamente que se trata de que está muy enojada, no solamente enojada, sino muy enojada. Si decimos de una noticia como la que acaba de suceder del accidente de los peregrinos, decimos: esta noticia me golpeó, queriendo dar a entender que es una noticia tan fuerte que nos conmovió. El tiempo es oro, el tiempo es muy valioso. Todo el tiempo estamos usando metáforas, y el Papa Francisco, en su ejercicio pastoral, también usa muchas metáforas. Él mismo nos explica el por qué usa metáforas y lo expresa en este texto de la 51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa dice lo siguiente en este mensaje: recurrir a imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del reino no es una manera de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a quien escucha el espacio de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. Además, es el camino privilegiado para expresar la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que sean las imágenes, más que los conceptos, las que comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en Cristo. A propósito de las metáforas del Papa Francisco, destaco una que me parece muy luminosa. En la vigilia de oración con los jóvenes en Copacabana, para la Jornada de la Juventud de 2013, les dijo: Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. No balconeen la vida, es decir, no se queden mirando desde la barrera, métanse en ella. Una metáfora que mencionó el 18 de abril del 2013 en una homilía en Santa Marta, me parece hermosa. Dice: ¿cuántas veces la gente dice que en el fondo cree en Dios, pero ¿en qué Dios cree? ¿Un Dios difuso? ¿Un Dios spray, que está un poco por doquier, pero no se sabe qué es? Nosotros creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Nosotros creemos en personas, y cuando hablamos con Dios, hablamos con personas. O hablo con el Padre, o hablo con el Hijo, o hablo con el Espíritu Santo. Hay muchas otras metáforas, una muy famosa, que los pastores deben de tener un olor característico. ¿A qué deben oler los pastores? A oveja. Es decir, dando a entender, y por eso la importancia de la metáfora, de que, porque no requiere explicación, del contacto que tiene el obispo con sus ovejas, lo hace oler a ellas. En fin, son muchísimas más las que podríamos proponer. En este caso, vamos a entrar a algunas de las metáforas que propone el Papa para en este mensaje de la 53ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Tema: somos miembros unos de otros, tomado de Efesios, de las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. El Santo Padre propone inicialmente dos metáforas: la red y la comunidad. La figura de la red, dice el Papa, nos invita a reflexionar sobre la multiplicidad de recorridos y nudos que aseguran su resistencia sin que haya un centro, una estructura de tipo jerárquico,
una organización de tipo vertical. La red funciona gracias a la coparticipación de los elementos. Continúa el Papa más adelante indicando: es evidente que en el escenario actual la Social Network Community no es automáticamente sinónimo de comunidad. En el mejor de los casos, las comunidades de las redes sociales consiguen dar prueba de cohesión y solidaridad, pero a menudo se quedan solamente en agregaciones de individuos que se agrupan en torno a intereses o temas caracterizados por vínculos débiles. La red constituye una ocasión para favorecer el encuentro con los demás, pero puede también potenciar nuestro aislamiento, como una telaraña que atrapa. Los jóvenes son los más expuestos a la ilusión de pensar que las redes sociales satisfacen completamente en el plano relacional. Se llega así al peligroso fenómeno de los jóvenes que se convierten en ermitaños sociales, con el siguiente riesgo de apartarse completamente de la sociedad. En este punto me quiero detener, dado que este asunto de los ermitaños sociales resulta un problema que presenta el Papa y que ya la sociedad lo ve como un asunto incluso de salud pública, al punto que hay estados como Inglaterra, donde ya han creado, el año pasado lo hicieron, crearon la Secretaría para atender el problema de la soledad a nivel de secretaría. Francia lo tiene también el año pasado a nivel de una dependencia dependiente del Ministerio de Salud, igual en Estados Unidos y Canadá. Resulta que no estamos acostumbrados, le tenemos pavor a la soledad, le tenemos pavor a estar solos y en silencio. Es por eso que constantemente estamos acudiendo a la red. Nos conectamos hasta en los altos de los semáforos, nos conectamos en las clases, los estudiantes, en el cine, me ha tocado, en las fiestas, en la mesa familiar, en la mesa en el bar con los amigos, en todos lados nos conectamos. Y aquí es importante destacar que la hiperconectividad, desde luego que nos vincula con muchas personas, pero son relaciones superficiales. Conectarse a la red por temor a la soledad nos aísla, porque la red es una herramienta que nos prepara para una comunicación personal, pero si pretende sustituirla, nos aísla. Siri, Cortana, no exige nada. Las relaciones familiares y de amistad sí exigen. Nos exigen donación, nos exigen amor, nos exigen atención, nos exigen virtud, la práctica de las virtudes. Es por eso que nadie puede vivir a punta de clics, sin esfuerzo y sin donación. La red no es un simulador de la vida, es una herramienta que nos ayuda a la comunicación. Quien pretenda tomar a la red como un sustituto del trato personal, se topará con la crudeza de la soledad, porque ustedes saben, nunca se va a comparar una caricia a un clic. Nunca se va a comparar un abrazo a un toque de Face. Un te amo al oído a una respuesta de Siri. Un café o una cerveza con los amigos a una conversación por WhatsApp. La mesa familiar al desktop de tu PC. Nadie puede, decía, alimentarse con clics, alimentarse a base de likes, socializar hasta 280 caracteres, ni vivir una intimidad por Instagram. ¿Cómo relacionarse con Dios ante esta situación?
cuando él pues no postea en Face. Es un influencer, el mayor de la historia, pero no tiene su canal de YouTube, no tuitea. Su sistema operativo no tiene nada que ver con el iOS o con Windows o con Android, ni con el nuevo de Huawei. Y muchas veces cuando logramos articular dos palabras en forma de oración, sentimos que nos dejen visto, como si fuera un Dios mudo, cuando en realidad nosotros somos los sordos. Ante esta crisis que menciona el Papa de los ermitaños sociales, surge una apuesta que es fundamental y es el antídoto contra la soledad, la práctica sacramental. Todos los sacramentos, y con esto termino, tienen una dimensión social, todos tienen una dimensión social, nos vinculan con los demás, desde el bautismo, que nos hace hijos de Dios y nos vincula al cuerpo místico de Cristo en la iglesia. La confirmación nos da la plenitud del Espíritu Santo con la cual podemos relacionarnos como seres humanos. La penitencia, la reconciliación, nos vuelve aceros para la vida social. No es un borrón y cuenta nueva, es un borrón y vida nueva. No hay cuenta nueva, porque el propósito de enmienda no supone una cuenta nueva. La comunión, como su palabra lo dice, es comunión con Dios que se refleja necesariamente en el prójimo. Queda claro, pues, que nosotros, comunicadores sociales, tenemos la solución, el antídoto a la soledad y al aislamiento. Que quede claro, el problema no son las nuevas tecnologías, sino la dependencia de ellas. La comunión, parafraseando al Papa Francisco, no está, pues, al alcance de un clic, sino al alcance de un amén. Feliz jornada. A continuación, les vamos a presentar un pequeño videomensaje de Noel Díaz, fundador y director de El Sembrador. Noel hace 30 años inició este apostolado en Los Ángeles, California, El Sembrador. Actualmente la red de televisión está presente en 21 países y contamos con 14 estaciones de radio. Él, cuando vino el Papa Francisco a México, viajó en el avión y se acostumbra a darle regalos al Santo Padre. Él decidió darle un cajón para bolear zapatos, porque él fue bolero de niño y decidió compartir al Papa este regalo como algo muy personal y en nombre o a nombre de todos los migrantes que tienen un trabajo muy sencillo en Estados Unidos, pero que dignifican con su trabajo, su persona y su familia. Y de paso le pidió al Papa la oportunidad de bolearle los zapatos, el cual accedió, y bueno, ese mensaje, ese gesto, circuló por todos lados. Este mensaje de Noel Díaz es a propósito de esta 53ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Quiero enviar un saludo fraterno a cada uno de ustedes que están ahí en este día. Un saludo a todos los miembros de Signis y esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes unas palabras. Sin duda alguna, estamos en la era digital. Sabemos los retos que tenemos, las situaciones que se dan en cada momento y las comunidades humanas que también pareciera que en cierta forma se ha venido perdiendo ese contacto humano. Estamos sin duda alguna necesitados de saber tomar la dirección concreta y directa de lo que queremos hacer y como comunicadores, ¿qué hicieron las primeras comunidades? Ciertamente nos dice el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, estas palabras que debemos siempre recordar y que tienen que ver con la palabra. Dice la Escritura, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios.
Más adelante dice, la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. La palabra tiene poder. La comunicación que tiene un contenido de verdad tiene la capacidad de transformar. De hecho, las comunidades al inicio de la era cristiana, todo su diálogo era de palabra, era de testimonio, era hablada. Ciertamente empezamos con la palabra hablada, después la palabra impresa, y después vino la palabra imprenta, y después empezó la tecnología dentro de este campo. Pero es importante referirnos a esas primeras comunidades cuando inició el cristianismo. Se compartían unos a otros y nos dicen los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles que la comunidad iba creciendo porque había ese calor humano. Dios no permita que perdamos eso, sin duda alguna, con todos los medios que hoy tenemos, con el chat, con el WhatsApp y todo esto que en alguna forma se convierte en un reto. Sin embargo, creo que es importante ver todo lo bueno que puede surgir con la comunidad digital. La comunidad digital, sin duda alguna, nos lleva a llegar a más personas, especialmente si estamos hablando de utilizar los medios en una forma en la cual nos dé los resultados. La palabra congrega a un grupo en segundos, ciertamente a veces en torno a una persona también. Todo esto es lo que nos permite con la nueva tecnología, con las redes sociales, poder llevar el mensaje. El Papa Francisco hace referencia en este documento al inicio de este año, en enero, sobre las comunicaciones, y nos presenta esa visión de San Pablo, donde nos habla que somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, el cual ahora, en este caso, somos la iglesia. La comunidad digital debe ser un recurso a las relaciones interpersonales, de pareja, de familia, de empresa, de amistades, etc. Las palabras no pueden reemplazarse en un chat o en otro tipo de comunicación digital. Ciertamente, lo mejor siempre será la comunicación de persona a persona. A través de las redes sociales es posible establecer una red hecha no para atrapar, dice el Papa, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres. La iglesia misma es una red tejida por la comunión, la Eucaristía, una unión fundada en la verdad y en la adhesión al cuerpo de Cristo, acogiendo, dice el Papa, a todos los demás. Ciertamente, queridos amigos, cuando vemos que esto debe ser para liberar y no para atrapar, me llama mucho la atención estas palabras del Papa. Hoy, en nuestros días, vivimos una era difícil, pero yo creo que tenemos una tarea también muy importante y hay que ver siempre el lado positivo de todo lo que hacemos. Añade el Papa también sobre este tema, diciendo: en virtud de nuestro ser creado a imagen y semejanza de Dios, que es comunión de sí, llevamos siempre en el corazón la nostalgia de vivir en comunión, de pertenecer a una comunidad. Nada es tan específico de nuestra naturaleza, afirma San Basilio, como el entrar en relación unos con otros, el tener necesidad unos de otros. Y ciertamente esta necesidad existe. Quisiera concluir, queridos amigos, hermanos, con esta escritura que cuando yo estaba en estudios bíblicos me captó la atención mucho y pasé mucho tiempo tratando de entender. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 12, Jesús prácticamente está despidiéndose de los apóstoles. Les está hablando del Espíritu Santo y llega un momento donde les dice estas palabras:
les aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago, e incluso cosas mayores, porque yo me voy al Padre. Estas palabras yo decía, ¿quién puede hacer cosas mayores que Jesús? Y pasaron los años y un día pude analizar este pasaje y dije, una forma que nosotros podemos hacer cosas que Jesús no pudo hacer es a través de los medios de comunicación llegar a miles y miles de personas, cientos de miles, millones de personas a una misma vez. Si permitimos nosotros que el mensaje de salvación, de vida, siga surgiendo a través de los medios de comunicación, a través de la comunidad digital, sin duda alguna aplicamos estos medios para este uso, estaremos cumpliendo con esa misión. Muchas gracias y que Dios les bendiga.